En sexo, género y sexualidad, ¿qué es normal? ¿Qué es un matrimonio normal? ¿Una familia normal? La civilización occidental alguna vez lo supo, pero ya no. Académicos, filósofos y políticos están librando una apasionada guerra ideológica para establecer un mundo en el que nada se considere normal, donde incluso sugerir que una cosa es normal y otra anormal se considere un acto de odio y violencia. Ese conflicto está carcomiendo los cimientos de nuestra propia civilización. Acompáñenos en este episodio del Mundo de Mañana, donde exponemos la guerra contra lo normal. Una cálida bienvenida de parte de todos en el Mundo de Mañana, donde lo ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Jeremías 10, versículo 23, hace una declaración de profunda importancia. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Nuestro tema de hoy ilustra la verdad de ese enunciado y la tragedia que afecta a toda la civilización al ignorarlo. Al principio preguntamos, en género, sexualidad, matrimonio y familia, ¿qué es normal? Muchos ya no pueden responder a esta pregunta debido a una larga guerra contra todo lo normal. De hecho, estamos en la etapa final de esta guerra en Occidente, como lo demostraremos hoy. Solíamos saber que era normal, al menos eso pensábamos. El matrimonio era un compromiso de por vida entre un hombre y una mujer, que definía la familia y creaba el entorno más saludable para criar los hijos. La humanidad estaba organizada en masculino y femenino, y que el sexo tuviera lugar entre un hombre y una mujer era una cuestión biológica obvia. Ese era el mundo hace apenas 20 años. Pero hoy solo preguntar qué es normal resulta ofensivo para muchos y quizás para algunos de ustedes. Esto se debe a que vivimos en la etapa final de una guerra contra lo normal. Los ingenieros sociales han montado una campaña agresiva durante décadas buscando erradicar cualquier idea de que algunas cosas son normales y otras anormales. Y al ir la normalidad perdiendo esa guerra, un mundo anormal va llenando rápidamente el espacio vacío. Es este nuevo mundo el que heredarán nuestros hijos, en el que no existe nada normal, y es la mayor ofensa sugerir que debería existir. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué tan malo es? ¿Puede empeorar? Y además, ¿qué piensa Dios de una cultura en la que todo lo normal sea el enemigo? Si bien los combatientes contra la normalidad no son tan coordinados ni tan conspiradores como muchos piensan, existen doctrinas y objetivos comunes que los impulsan y los unen. Con origen en la infame escuela de Frankfurt, en la década de 1920, la llamada teoría crítica en diversas formas se ha vuelto furor. Los años 70 vieron el surgimiento de la teoría jurídica crítica y ahora la teoría crítica de la raza es el tema candente de discusión. No menos dominante en influencia en la cultura moderna es la teoría queer. Al igual que otras teorías críticas, esta busca deconstruir formas comunes de pensar, revocar normas ampliamente aceptadas y definir toda la sociedad como un juego de poder entre los oprimidos y sus opresores. Desarrollada en programas de estudios LGBT y de la mujer en universidades de todo el mundo occidental, la teoría queer se centra en deconstruir la sexualidad y el género, y por ende todo lo afectado por estas facetas de la vida, como la estructura familiar. Los académicos inmersos en estas ideas buscan subvertir lo que se ha considerado normal y celebrar lo que antes eran ideas prácticas anormales. Para ellos no es suficiente que la sociedad solo acepte o permita el espectro más completo de conductas sexuales y construcciones de género. Su objetivo es pervertir el discurso por completo, es decir, cambiar el pensamiento dominante
para que ya nada se considere normal o anormal. Por ejemplo, la doctora Roberta Chevret, de la Universidad Estatal de Tennessee, ha escrito sobre la necesidad de comunicación familiar queer. Cambiar las discusiones en la familia para que la heterosexualidad ya no sea tratada como algo normal. El objetivo de estos ingenieros sociales es cambiar el pensamiento social para que toda forma de actividad sexual se considere igualmente normal. El perjuicio contra la sexualidad y la expresión de género normales se puede ver básicamente en un nuevo vocabulario. ¿Está usted familiarizado con sus palabras? Porque sus hijos en la escuela quizás las sepan, y sus hijos más pequeños también las sabrán. Y por supuesto, las saben quienes diseñan políticas y programas escolares. Una nueva palabra es heteronormativa. Desde mediados del 2023, Merriam-Webster lo define como basado en la actitud de que la heterosexualidad es la única expresión normal y natural de la sexualidad. Y una búsqueda en Internet es suficiente para ver que el pensamiento heteronormativo, o sea, pensar que la expresión normal del sexo entre un hombre y una mujer, ya no es un pensamiento correcto. De hecho, si cree que la relación sexual entre hombre y mujer son más normales que otras, se lo considera culpable de heterosexismo. Del mismo modo, si usted es un hombre o una mujer que, como casi todos los seres humanos, todavía se considera del mismo género que el médico le observó al nacer, eso ya no basta para llamarle hombre o mujer. Ahora debe ser un hombre cisgénero o una mujer cisgénero para distinguirlo de un hombre o una mujer transgénero. Si usted es, digamos, un hombre que piensa que referirse a sí mismo como hombre cisgénero en lugar de solo hombre es extraño, tenga cuidado. Está participando en cisgenderismo. Y será mejor que no piense que es normal que alguien con un cuerpo masculino es un hombre, o estaría practicando la cisnormatividad. ¿Cómo se atreve a pensar que cualquier sexualidad o relación entre sexo y género, o cualquier estructura familiar sea normal? Para ver cómo la sexualidad normal y la estructura familiar se han convertido en males, basta con mirar a Black Lives Matter. Si bien el movimiento Black Lives Matter ocupó los titulares de todo el mundo tras la muerte de George Floyd, algunos interesados en la causa se angustiaron por lo que encontraron en la página web de la organización respecto a quiénes somos. Allí, bajo el título Lo que creemos, vieron a Black Lives Matter declarar: somos autorreflexivos y hacemos lo necesario para desmantelar el privilegio cisgénero. Irrumpimos la estructura familiar prescrita por Occidente y fomentamos una red de afirmación queer. Nos reunimos con la intención de liberarnos del control de pensamiento heteronormativo. Si bien esa página fue eliminada hacia las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020, la pregunta persistía: ¿qué tiene que ver el fin de la discriminación y la violencia contra personas de raza negra con la ideología transgénero? ¿Por qué apoyar a Black Lives Matter requeriría oponerse a la heteronormatividad o las estructuras familiares tradicionales? La respuesta es que la guerra contra lo normal se ha integrado con éxito en casi todo esfuerzo por crear un cambio social. Al recategorizar los teóricos críticos irracionalmente las relaciones humanas como expresiones de poder coercitivo, cualquier intento de abordar la injusticia debe conectarse con todas las demás injusticias, reales o percibidas. Creer en una estructura familiar normal, una sexualidad normal y una comprensión normal del sexo y el género se equipara cada vez más con estructuras de poder diseñadas para oprimir. Para los ingenieros sociales de hoy, si usted cree que la familia se basa mejor en un matrimonio entre un hombre y una mujer,
y que el sexo entre ese hombre y esa mujer representa la sexualidad normal y natural, y que en realidad es posible en prácticamente todos los casos identificar el género de un niño al nacer, usted se ha alineado con gente como Mussolini, Hitler o el Ku Klux Klan. Suponer el género de alguien basándose en su apariencia se considera un acto de ignorancia o de violencia. Si una niña está acosada por pensamientos de que podría ser transgénero, ayudarla a sentirse más cómoda siendo una niña es como cometer el pecado de la terapia de conversión. Pero aunque ya estemos mal, estamos lejos del mal que podemos alcanzar. De última, la guerra contra la normalidad es una guerra contra límites. Los humanos anhelan la libertad sexual sin sujeción a reglas, definiciones, leyes ni vergüenza para definir la sexualidad solo con los deseos individuales. Así que el límite que mantiene el sexo dentro del matrimonio debe caer. El límite que define el matrimonio entre hombre y mujer debe caer. Y el límite que define la diferencia entre sexos o géneros debe caer. Aunque queda al menos un límite, un terreno que la guerra contra lo normal aún no ha conquistado, pero que está bajo asedio y podría caer en cualquier momento. Es el límite de la edad. Afortunadamente muchos todavía consideran la infancia como una época de protección contra las incursiones de la libertad sexual, pero muchos de los autoproclamados superiores dicen que ese límite también debe caer. Consideremos la avalancha de contenido sexual en las bibliotecas escolares. En Estados Unidos, la Asociación de Bibliotecas descubrió que 9 de los 10 libros más cuestionados en el 2021 lo fueron debido a su contenido sexual y naturaleza explícita. El libro más cuestionado, que no nombraré para no promocionarlo accidentalmente, contenía imágenes que cualquier persona razonable consideraría pornográficas. No hace mucho, un maestro que compartiría algo así con un niño habría sido etiquetado de pedófilo y depredador, y ese maestro habría sido disciplinado o despedido. Considere también el fenómeno de la hora de historias de los drag queen, hombre vestido de mujer con ropa exagerada y a veces sexualmente explícita, que les leen a los niños en bibliotecas y otros lugares públicos. Tales eventos están diseñados para desdibujar las líneas sexuales y de género y los vínculos familiares en las mentes de los niños, para que crezcan pensando que todo es tan normal como todo lo demás. No confíe en nuestra palabra, tómela de ellos. En la revista académica Curriculum Inquiry, la investigadora de pedagogía crítica Harper Keenan y un drag queen organizador de eventos conocido como Lil Miss Hot Mess colaboraron en el artículo Pedagogía Drag, la práctica lúdica de la imaginación queer en la primera infancia. Los autores son completamente claros sobre el objetivo de la hora de historias del drag queen. Por último, sugerimos que la pedagogía drag ofrece un modelo para aprender no solo sobre la vida queer, sino cómo vivirla. Señala que el drag es implícitamente transgresor y que aunque el drag en última instancia no tiene reglas, su cualidad definitoria es a menudo romper tantas reglas como sea posible. Señalan que el drag intenta doblar y romper las reglas, a menudo convertir el rechazo en deseo, transformando el trabajo de la actuación en el placer de la participación. Nos dicen que la hora drag queen ofrece una relacionación queer con los niños y que rompe con el futuro reproductivo del aula normativa y el núcleo familiar. En su conclusión señalan que ocasionalmente han encontrado críticas de que la hora de las historias drag queen está limpiando la naturaleza atrevida del drag para hacerlo familiar. Dicen, no compartimos esa visión pesimista y señalan, es menos una fuerza desinfectante que una introducción preparatoria a modos alternos de parentesco. No es una exageración decir que la guerra contra la normalidad viene por nuestros hijos.
Quizás se pregunte, ¿cómo llegamos tan lejos? Bueno, gran parte de la respuesta es que las actitudes y filosofías que motivan esto no son nada nuevo. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. De hecho, el ataque a las barreras sexuales entre niños y adultos se remonta a filósofos y académicos cuyas ideas ayudaron a sentar las bases de la teoría queer actual. En 1977, los supuestamente iluminados como Paul-Michel Foucault, Jean-Paul Sartre y Jacques Derrida firmaron una petición al gobierno francés para permitir que adultos tuvieran relaciones sexuales consensuales con niños. Como informó The Guardian, estos intelectuales exigieron que la ley francesa reconozca el derecho de los niños y adolescentes en mantener relaciones con quienes decidieran elegir ellos. El mismo artículo informaba sobre las posiciones del filósofo y autor francés Tony Duvert de los años 70, quien alababa la gran aventura de la pedofilia y se enfurecía contra el fascismo de las madres. Según su editor en inglés, el libro de Duvert de 1976, Diario de un inocente, termina con una construcción fantasiosa pero rigurosa de un mundo inverso en el que las sexualidades marginales se han convertido en la norma. Hoy comenzamos leyendo el comentario de Jeremías 10:23 a Dios. Yo sé, oh Dios, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Pero el siguiente versículo, versículo 24, nos da la clave para resolver la guerra contra lo normal. Castígame, oh Señor, mas con juicio, no con furor, para que no me aniquiles. Dios es el creador de toda realidad. Es su diseño, su ley, su voluntad, lo que define lo que es normal o lo que debe ser, y lo que habrá en el mundo que es normal, que Cristo traerá a su regreso. Respecto a la sexualidad, el género y la familia, Dios lo dejó claro desde el principio. Refiriéndose al relato de la creación en Génesis, Jesús enseñó sobre el matrimonio en Mateo 19, versículos 4 al 6. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De un solo golpe, Jesús afirmó definitivamente el binario del género del hombre y la mujer, el diseño biológico de lo masculino y lo femenino, y el lugar del sexo en el matrimonio entre esposo y esposa. Mientras que la guerra contra lo normal busca abolir cualquier tipo de límite, Dios busca establecer límites y hacerlos claros y firmes. De hecho, las primeras páginas de las Escrituras iluminan exactamente cómo nuestro Creador lidia con el caos que destruye los límites, y eso es restablecer el orden y la normalidad, restableciendo los límites. El primer pasaje del Génesis detalla el caos. La tierra estaba desordenada y vacía. Un mundo sin forma, sin distinciones, formas e ideales que los guíen. Es exactamente la sociedad que los ingenieros sociales de hoy buscan crear. El Creador puso orden en ese caos, estableciendo límites claros. Separó la luz y las tinieblas, las aguas de abajo de las de arriba, y la tierra de los mares. Estableció un límite claro entre los animales y la humanidad. Los humanos son seres creados, pero únicos en portar la propia imagen de Dios. Organizó a los humanos en dos sexos, masculino y femenino. Al ordenar el mundo que había creado, Dios lo declaró muy bueno. Hoy gozamos las bondades de ese mundo ordenado. Erradicar todas las fronteras, límites y barreras no produce un mundo mejor. Solo crea uno más caótico,
en el que los gozos que Dios diseñó no se realizan y los sufrimientos que pretendía mantener a raya se convierten en la nueva normalidad. Pero tengamos cuidado. Es irónico que el mundo esté librando una guerra apasionada contra lo normal, porque Cristo mismo corregirá fundamentalmente la definición de lo que es normal cuando establezca un mundo nuevo en su segunda venida. A veces quienes lamentan la guerra contra lo normal no ven que las tradiciones que ellos consideran normales están contaminadas y quebradas en su propio modo. El reino que Jesús establecerá no se parecerá a los Estados Unidos de la década del 50 ni a la Judea de los días de Jesús. La nostalgia de un pasado mejor no sustituye la transformación total que Él pide. Su evangelio y la vida a la que los cristianos son llamados transciende lo que jamás se haya vivido a lo largo de la historia. Vivir al modo de Dios requiere un cambio completo en cómo somos, nuestras relaciones y obligaciones. Y francamente, ninguna civilización lo ha hecho bien del todo. Dios dice en Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Después del regreso de Cristo, el mundo sabrá lo que es la familia, la sexualidad, las relaciones y la sociedad, al seguir el diseño e intención original de nuestro Creador. De las bendiciones que siguen, el humano comprenderá por qué jamás debería cambiar la normalidad de Dios por nada menor que eso. Ese tiempo por venir es lo que proclamamos en el mundo de mañana. Si desea comenzar a buscar el poder del mundo de mañana en su propia vida, a través de la locura del mundo de hoy, es un gran comienzo. Gracias por seguirnos. Aquí en el mundo de mañana trabajamos duro para ayudarle a que su mundo tenga sentido a través de las páginas de la Biblia. Si está interesado en la oferta de hoy, vaya al mundodemañana.org. Si le gustó el contenido, por favor suscríbase y haga clic en la campanita para ser notificado.